Antes de comenzar esta oración, abramos el corazón a la palabra en Juan 14, 16, 17, donde Jesús promete que el Padre enviará un Consolador que permanecerá con nosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, invisible para el mundo, pero vivo y activo en aquellos que creen. Cuando Jesús cumplió su obra en la tierra y se preparaba para regresar al Padre, no nos dejó solos. Él prometió una presencia constante, una guía interior, una ayuda divina que no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva. Ese regalo es el Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras vemos esta promesa reafirmada. En Juan 16, 7, Jesús declara que es necesario que Él se vaya para que el Consolador venga. En Juan 14, 26, lo describe como el Maestro que nos enseña todas las cosas y nos recuerda la verdad. Y en Romanos 8, 14, se nos revela un principio profundo. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Esto nos muestra que la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en fuerza humana ni solo con conocimiento intelectual, sino en dependencia diaria de una guía divina. El Espíritu Santo no es una idea abstracta, es la presencia activa de Dios en nosotros. Desde el principio en Génesis vemos su movimiento sobre la creación, en la vida de David, en los profetas y hasta en el ministerio de Jesús. El Espíritu de Dios siempre estuvo presente como dirección, poder y comunión. Hoy más que información necesitamos relación. Más que teoría, necesitamos sensibilidad espiritual. El mismo Espíritu que guió a Jesús está disponible para guiarnos a nosotros hoy. Escribe amén si deseas abrir tu vida a esta guía divina y permitir que el Espíritu Santo comience a dirigirte cada día. Hoy queremos profundizar en una verdad que cambia la forma en que entendemos la vida espiritual. No estamos llamados a caminar solos, ni guiados únicamente por lógica humana, sino por la dirección constante del Espíritu de Dios. Cuando Jesús habló del Consolador, no estaba describiendo una ayuda ocasional, sino una presencia permanente, alguien que acompaña, corrige, ilumina y sostiene en cada decisión. Esto significa que la vida del creyente no es improvisación, sino relación continua. Muchas veces intentamos resolver todo desde la mente. Analizamos, comparamos, anticipamos resultados. Pero la Escritura nos enseña que hay una dimensión más profunda, donde la paz de Dios actúa como brújula y la voz del Espíritu trae claridad incluso en medio de la confusión. El Espíritu Santo no compite con tu inteligencia, pero sí la supera cuando se trata de dirección divina. Él conoce lo que tú no puedes ver, entiende lo que está oculto y prepara caminos que todavía no existen a tus ojos. Por eso, ser guiado por el Espíritu no es un evento extraordinario, sino una práctica diaria. Es aprender a detenernos por dentro, a reconocer su paz, a discernir su advertencia y a obedecer incluso cuando no todo está claro. Hoy pedimos un corazón sensible, capaz de percibir su voz en lo sencillo, en una decisión, en una conversación, en un pensamiento que corrige, en una paz que confirma. Espíritu Santo, enséñanos a depender de ti más que de nuestra propia comprensión. Quita la prisa interior que nos desconecta de tu guía y danos sensibilidad para reconocerte en cada paso. Si deseas caminar bajo esta dirección divina, escribe amén en los comentarios y declara que no caminarás solo nunca más. El Espíritu Santo no es solo un concepto teológico, sino una presencia activa que transforma la manera en que vivimos, pensamos y decidimos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos una misma realidad. Dios siempre ha buscado habitar con su pueblo de manera cercana y constante. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios ya se movía sobre la creación, ordenando lo que estaba en caos.
Esto nos enseña que donde el Espíritu está, hay dirección, hay estructura y hay vida. Nada permanece desordenado cuando su presencia actúa. David lo entendía profundamente cuando clamaba en el Salmo 51, no perder la presencia de Dios ni ser apartado de su espíritu. Para él, lo más valioso no era el éxito, sino la cercanía de Dios. Esa misma hambre espiritual es la que necesitamos hoy recuperar. Jesús mismo vivió completamente guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto por el Espíritu, ungido por el Espíritu y ministró en el poder del Espíritu. Esto revela algo fundamental. Incluso el Hijo de Dios, en su vida terrenal, eligió depender de la guía del Espíritu. Esto rompe la idea de autosuficiencia espiritual. Si Jesús dependió del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? El Espíritu Santo también actuó en los profetas, en los apóstoles y en la iglesia primitiva, no como un acompañante distante, sino como un guía constante en decisiones, caminos y misiones. Hoy el desafío no es saber si el Espíritu existe, sino si estamos dispuestos a ser guiados por Él en lo cotidiano, en nuestras decisiones, emociones y reacciones. Que hoy tu vida vuelva a alinearse con esa dependencia divina. Escribe amén si deseas volver a caminar en esa guía constante del Espíritu Santo. El problema no es la ausencia del Espíritu Santo, sino nuestra desconexión de su guía. Muchas veces vivimos con una fe informada, pero no una fe vivida en dependencia. Sabemos quién es el Espíritu, pero no necesariamente caminamos con Él en lo diario. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro. Los hombres y mujeres que fueron usados por Dios no eran los más capacitados humanamente, sino los más sensibles a su dirección. Ellos aprendieron a detenerse, a escuchar y a obedecer. Hoy, sin embargo, hemos sustituido la sensibilidad espiritual por exceso de análisis. Queremos certezas absolutas antes de dar un paso, cuando muchas veces Dios guía en el proceso, no antes de él. El Espíritu no siempre explica todo, a veces simplemente dirige. Esto requiere confianza. Una confianza que no nace de controlar el resultado, sino de conocer el carácter de aquel que guía. El Espíritu Santo no fuerza decisiones, no impone caminos. Él invita, convence, corrige y orienta. Pero el corazón humano debe estar dispuesto a seguir su dirección. Muchos creyentes viven inquietos, no porque Dios esté en silencio, sino porque no han aprendido a reconocer su forma de hablar. Una paz que confirma, una convicción interna, una advertencia suave, una claridad que no depende de la lógica externa. Volver a la guía del Espíritu es volver a una vida de dependencia. No se trata de perder control, sino de entregarlo al único que ve el panorama completo. Hoy es una invitación a recalibrar tu interior. Menos ruido, más sensibilidad, menos prisa, más obediencia. Escribe amén si deseas dejar de resistir la guía del Espíritu y comenzar a seguirla con confianza. La guía del Espíritu Santo también se manifiesta como una transformación progresiva del interior. No se trata solo de dirección externa, sino de una renovación profunda de la mente, de las emociones y de la forma de percibir la vida. Cuando el Espíritu de Dios habita en una persona, comienza un proceso silencioso pero constante, pensamientos que se alinean con la verdad, decisiones que se vuelven más sabias, reacciones que dejan de ser impulsivas. Es una obra que no siempre es visible de inmediato, pero es real. El creyente que camina con el Espíritu aprende a distinguir entre lo que proviene de la carne y lo que proviene de Dios. No todo pensamiento interno es guía divina, y no toda emoción es dirección espiritual. Por eso, la sensibilidad espiritual es esencial. Romanos 8 nos recuerda que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios.
Esto implica identidad, pero también proceso. Ser hijo no es solo un título, es una forma de vivir bajo dirección. El Espíritu también actúa como recordatorio de la verdad. En momentos de duda, Él trae a la memoria lo que Dios ya habló. En momentos de confusión, Él ilumina lo que parecía oculto. En momentos de debilidad, Él fortalece la voluntad. Pero esta obra requiere espacio interior. Un corazón saturado de ruido difícilmente percibe dirección. Por eso, aprender a silenciar lo externo y lo interno es parte del caminar espiritual. Hoy el Espíritu Santo te invita a un nivel más profundo de dependencia. No solo buscar respuestas, sino aprender a reconocer su voz. Escribe amén si deseas permitir que el Espíritu transforme tu manera de pensar y decidir desde lo profundo. El Espíritu Santo no solo guía decisiones grandes, sino que también interviene en lo cotidiano. Su dirección no está limitada a momentos espirituales, sino que se expresa en lo simple. Una conversación, una elección, una respuesta, un silencio. Muchos buscan señales extraordinarias, pero pasan por alto la guía constante que ya está presente. El Espíritu de Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y para percibir un susurro es necesario estar atento. Jesús describió al Espíritu como el Consolador y el Maestro. Esto implica acompañamiento constante y enseñanza progresiva. Él no solo corrige errores, sino que forma criterio, desarrolla discernimiento y fortalece la madurez espiritual. En la vida práctica, esto se traduce en algo muy concreto. Aprender a pausar antes de reaccionar, a discernir antes de decidir y a orar antes de avanzar, no como ritual, sino como dependencia real. El Espíritu también nos ayuda a ver lo que está más allá de lo inmediato. Mientras la mente humana se enfoca en lo urgente, el Espíritu revela lo importante. Mientras el impulso humano busca rapidez, el Espíritu produce dirección. La verdadera vida espiritual no es una vida sin dudas, sino una vida donde las dudas no gobiernan, porque existe una guía superior. Hoy eres invitado a confiar más en esa guía interna que Dios ya colocó en ti. No estás desprovisto de dirección, estás llamado a reconocerla. Escribe amén si deseas aprender a caminar en esa sensibilidad diaria con el Espíritu Santo. Llegamos al final de esta oración y ahora todo converge en una decisión interior. Vivir de forma consciente bajo la guía del Espíritu Santo. No como una idea ocasional, sino como un estilo de vida constante. El Espíritu de Dios no fue enviado para ser una influencia distante, sino una presencia íntima. Él no habita solo en los momentos de oración, sino en cada área de la vida, pensamientos, decisiones, relaciones, caminos futuros y también en los procesos difíciles. Hoy hay una invitación a rendición. No una rendición de derrota, sino una entrega voluntaria del control. Porque muchas veces lo que nos aleja de la dirección divina no es la falta de fe, sino el deseo de controlar cada paso. El Espíritu Santo no fuerza, pero sí guía a los dispuestos. Y cuando un corazón se vuelve disponible, su dirección se vuelve clara, su paz se vuelve evidente y su corrección se vuelve amorosa. Romanos 8:14 nos recuerda que ser guiados por el Espíritu es evidencia de identidad. No es algo opcional para unos pocos, es el camino normal del creyente. Una vida sin esa guía es una vida incompleta espiritualmente. Hoy puedes decidir nuevamente, soltar la ansiedad, soltar la prisa, soltar la autosuficiencia y volver a confiar. Espíritu Santo, te damos permiso para liderar cada área de nuestra vida. Enséñanos a escuchar, a obedecer sin resistencia y a confiar incluso cuando no entendemos el camino completo. Que nuestra vida deje de ser impulsada por miedo y comience a ser dirigida por tu voz. Si estás dispuesto a vivir bajo esta guía divina, escribe amén y confirma tu entrega.